¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Mi nombre es Asael Escobedo y esta semana me tocó compartir la clase de escuela dominical. Esta semana la clase se llama Viento, Terremoto, Fuego y Silbido Apacible. ¿De qué se va a tratar? Muchos de ustedes ya se van a dar cuenta que vamos a hablar acerca de la vida del profeta Elías, una de las vidas más intensas, más apasionantes del Antiguo Testamento. Y vamos a ver unas historias increíbles, hermanos, que las leemos y nos sorprendemos cada vez más de cómo el Señor se manifestó en la vida del profeta Elías. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar, hay un pasaje muy importante, el 1 de Reyes 19, del 1 al 19, pero vamos a ver ciertos puntos en la lección. Vamos a ver el contexto bíblico de los personajes, su perfil, su personalidad de cada uno de los personajes que intervienen en la historia del profeta Elías. Vamos a ver una parte de la historia de Elías un poco oscura, que es cuando Elías huye a Oreb, tiene una depresión ahí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos estado en una situación de problemas y hemos estado en depresiones, hemos estado en problemas y hemos pensado, Dios, ya no quiero continuar? Bueno, vamos a ver esa parte de la vida del profeta Elías. Vamos a tener vamos a hablar algo de un llamado de atención y gracia. Vamos a ver cómo Elías pasa la estafeta hacia el nuevo profeta que iba a tener al pueblo de Israel, Eliseo. Le pasa su manto, y eso me llama a mí que muchas veces en nosotros, cuando trabajamos en la iglesia o servimos en la iglesia, Dios nos da un ministerio, pero a veces hay momentos en que hay que pasar la estafeta. Sí, vienen los jóvenes y hay que darles oportunidad y hay que pasar la estafeta y nosotros hacernos doblado. Eso también vamos a ver en la clase, y al final vamos a tener una conclusión de varias historias increíbles que vamos a estar platicando dentro de esta clase. ¿Les parece? Vamos adelante. ¿Quién era el profeta Elías? Elías, cuyo nombre hebreo es Eliyahu, significa Yahvé es mi Dios. Es uno de los llamados profetas anteriores que no pertenecen a la lista tradicional de profetas mayores y menores. Elías es mucho antes. Su misión en la historia de Israel era la de traer de nuevo a los caminos del Señor a un pueblo confundido. Pueblo confundido, vamos a ver cómo Elías, siendo minoría, tuvo que convencer a un pueblo de seguir sirviendo a Dios. ¿No les suena algo familiar? Nosotros como cristianos, en un mundo perverso, somos minoría y tenemos que convencer a la gente, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que el único Dios verdadero es el Señor y que pueden encontrar la salvación por medio de Jesús. Entonces, vamos a ver qué similitud tiene Elías en su tiempo. También el profeta judío vivió en los tiempos del rey Acab y de Jezabel. Ejerció su ministerio tanto en el terreno religioso como el moral. Dice también, durante un tiempo consiguió apartar a Israel del culto a Baal, pero el odio de Jezabel lo obligó a marchar del país. Es la parte oscura que vamos a ver de ahí, la parte donde Elías estuvo confundido. Y vamos a seguir adelante con el profeta. ¿Qué más? ¿Qué podemos encontrar del perfil del profeta Elías? En el Nuevo Testamento, Santiago declara al profeta: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento de Elías, un hombre con pasión. Yo puedo conectarme a la personalidad del profeta Elías, viste también la misma personalidad de Juan el Bautista, muy apasionados, muy arrojados, y sin miedo a decir las verdades. Las cualidades del profeta Elías: era un hombre entendido en la palabra, conocedor del Dios, era valiente, era ferviente, era leal a Dios, influía en su pueblo, era un hombre de oración. Y eso de un hombre de oración, era un profeta, era un hombre que quería cambiar su nación y lo hacía de rodillas orando a Dios. Es una de las cualidades que nosotros como cristianos tenemos que practicar, la pasión por orar, hermanos. Orar para que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre nuestra ciudad, que tanto se necesita. Orar por la necesidad que tenemos de una enfermedad, orar con fervor por algún problema moral que tengamos, orar con pasión. Y eso es algo que aprenderemos del profeta Elías.
Una cualidad más que yo encontré y me gustó, uno de los comentaristas menciona que era un profeta de fuego y de agua. Vamos a ver por qué le decían de esa manera. Otro de los personajes, ahí me adelanté, vamos a regresarme. Otro de los personajes era el rey Acab. El rey Acab fue el séptimo rey de Israel que sucedió a su padre Omri, el rey Omri, que era un rey malo, pero el rey Acab era perverso. El rey Acab reinó en Israel por 22 años, se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de Tiro, y ahí fue la perdición de este rey. Se casó, aparte que él era malo, se casó con una mujer más mala, se casó con una mujer idólatra de un pueblo pagano, y esa fue su perdición. Era una mujer, la mujer con la que se casó era una mujer ambiciosa e idólatra, más lo que traía Cap en su morral, pues olvídense, pobre pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, el rey, que yo lo puedo leer entre letras, que no era un carácter muy fuerte, se dejaba someter por su esposa con la que se casó. Entonces los dos introdujeron la adoración a Baal y a Astoret, o a Cera, también conocido. Introdujeron el paganismo, la idolatría a su pueblo. Me llama mucho el nombre de Baal. Hay un término que utilizan de Baal Saúl, como en el Antiguo Testamento, Baal Saúl, y Jesús llama al diablo Belcebú en el Nuevo Testamento. Me llama mucha atención de cómo este Dios era perverso, perversiones sexuales, de un Dios pagano de sangre. Vamos a ver el otro personaje que es muy interesante, la reina Jezabel, que era una mujer perversa, mala. Dice que era una princesa fenicia, hija de Tobal, rey de Tiro. Se casó con Acab, rey de Israel. Dice que este matrimonio fue la culminación de las relaciones amistosas entre Israel y Fenicia. Israel involucrándose con los pueblos paganos. Israel, este rey, el líder, casándose con una mujer pagana, pues, ¿qué podía aportarle al pueblo de Israel, hermanos? Pues todos los demás, pues, podían casarse con quien quisiera, ¿verdad? Es algo que, a la luz de la palabra de Dios, dice, no nos unáis con yugo desigual. ¿Qué relación puede tener la luz con las tinieblas? Esa es una de las razones, hermanos, por las cuales como cristianos no es recomendable que nuestros hijos o amigos, bueno, nuestros hijos en este caso, no se casen con gente no cristiana, porque a la larga las ideas, las costumbres llegan al hogar, los hijos, ¿en qué van a creer los hijos? Van a creer en una religión X, van a creer en el Dios verdadero, o a lo mejor no van a creer, hermanos, o sea, la peor. Entonces, esa es una de las lecciones que podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuáles son las causas por casarse con alguien que no es cristiano. Historias fascinantes de Elías. Vamos a ver un pasaje muy importante donde Elías predice la sequía ante el rey Acab en 1 Reyes 17, y quisiera leerlo en la versión en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Dice, permítanme un momento, no me sale. Bueno, vamos a leerlo así. Dice, Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y la palabra del profeta fue tremenda, de lo que Dios le ordenó, que por la causa del pecado de los reyes, de la idolatría, de la adoración a Baal, Dios quería darle una lección al pueblo. Iba a detener la lluvia y aún así el rocío, o sea, ni rocío. Y iba a estar en esa situación de sequía. Elías, bueno, hay otro pasaje. Eso fue primero lo que
lo que pasó con la sequía, dice, y vino a él palabra de Jehová diciéndote, aparte de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Quiret, que está enfrente de Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quiret, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pues todo iba bien, hermanos. Había hecho Elías lo que el Señor le había dicho, había ido al rey a dar un ultimátum, a darle la señal que era la sequía, y Dios había protegido al profeta Elías, mandándole al arroyo de Quiret. Ahí tenía agua y los cuervos lo alimentaban, y todo iba bien. Pero dice el versículo 7, dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, él también. Entonces vamos a conectar a un segundo pasaje que es la historia fascinante de Elías y la viuda de Sarepta. Ha sido uno de los pasajes más favoritos que en esta pandemia me ha llegado, hermanos. Porque ahí empieza en versículo 8, Elías y la viuda de Sarepta. No quiero leerlo, quiero platicarlo, queremos comenzarlo. En esta pandemia, a mí me ha llegado mucho esta historia, porque primero, Elías, Dios le respondió al hijo que fuera a Sarepta, después de que se acabó el agua del río, donde estaba bebiendo, lo mandó a Sarepta y dijo, ¿sabes qué? Vas a aceptar una mujer, va a ser una viuda que te va a alimentar. Entonces yo imagino que el profeta Elías pensaba que iba a ir con una viuda acaudalada, con una hacienda a lo mejor, o una casa muy grande, con criados, y que lo iba a alimentar. O mínimo una persona pudiente que lo iba a sostener. Pero circunstancias de la vida, va llegando a Sarepta y ve el cuadro de una mujer en la calle, imagino que toda desalineada, buscando varitas para hacer un fuego, varitas, leñas para buscar de qué comer. Y entonces, pues va Elías con esa señal. ¿Y por qué les digo que me llegó mucho en la pandemia esta lección? Porque nos habla, vamos a ver en este pasaje cómo habla de fe. Elías se presenta ante la viuda, le pide de tomar agua, la mujer le dice que sí le va a dar agua, y luego Elías, como Wendy Montero, como garrote, le dice, oye, me quiero pan, trae un pedazo de pan porque tengo hambre. Y la mujer es donde se abre y le dice, ¿sabes qué? No tengo pan. Lo único que me queda es un puñado de harina, tantito aceite, y para hacer una torta para mi hijo y para mí, y después morirnos de hambre. Y es donde Elías la reta a ella y le dice, bueno, dame a mí primero de comer, vas a ver lo que Dios va a hacer. Y la fe de la mujer de dar todo lo que tenía, hermanos. En esta pandemia, hermanos, mucha gente dejó de diezmar, mucha gente dejó de apoyar a las iglesias porque no tenía trabajo. Pero los que tenían trabajo, muchos no dieron tampoco. Y es donde a mí me da el ejemplo de la viuda de Sarepta, que aún en lo poco fue fiel. Y luego en ese pasaje, esa historia increíble, dice que la viuda fue obediente, preparó la torta, le dio al profeta Elías primero. El profeta Elías comió, y entonces prepárate para ti. Y dice que la harina no se acabó, ni el aceite. Y comieron mientras que estuvo el profeta Elías ahí. ¡Wow! No se maravilla, no se asombra. Así es Dios, hermanos. Cuando nosotros oramos y pedimos, Dios puede responder con una historia increíble. Muchos de nosotros tenemos historias increíbles que contar de nuestra propia vida. Pero la Biblia, al momento de leerla, nos recuerda que Dios es real. Otra historia fascinante, vamos a
estamos avanzando en la lección. Elías llega un momento después de que está con la viuda de Sarepta, que Dios lo manda con el rey. Pero antes de que se fuera con el rey Acab, déjeme, hay algo que se me está pasando porque es también muy importante. Para aún así, si la viuda le quedaba dudas de que Dios era poderoso, se enferma el hijo de la viuda y fallece el hijo, fallece. Y la viuda va y le grita, imagino que estaba, no sé, ella en un cuarto y Elías, no sé, arriba en otro aposento, va y le grita, Elías, mi hijo se ha muerto, nomás para ayudarte a ti, entre más me acerco a ti, más me va mal, se murió mi hijo. Y Elías ve el dolor de la mujer y Elías va con la mujer, y se acuesta 3 veces sobre su hijo, se lo lleva al hijo y empieza a orar por él, empieza a clamar a Dios y hace el milagro. Resucita el hijo de la viuda de Sarepta. Entonces me puedo imaginar donde él va y le dice, mira, aquí está tu hijo. Y hermanos, historia fascinante, historia increíble, ¿verdad? Otro milagro de Dios. Dice, entonces la viuda dice, ahora sí no me queda duda, tú eres hombre de Dios y tu Dios es Dios verdadero. Después de agarrar ese milagro, Elías va a decir, y Dios lo manda a enfrentar al rey Acab, a hacerle un cara a cara, face to face, con el rey Acab. Y le dice, y es el pasaje que vemos en el capítulo 18, léalo hermano, 18 del 20 al 40, cómo Elías se enfrenta a 450 sacerdotes de Baal, y hice unos comentarios de 400 más de Acera, como contra 850, dice, porque ya no había ningún profeta del Señor, porque dice la Biblia que ya habían matado a todos los profetas de Israel y nomás quedaba Elías. Bueno, queda otro, pero ahorita vamos a ver. Entonces, Elías reta al rey Acab y dice, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Si tu Dios es el verdadero, vamos a hacer un holocausto. Y si tu Dios es capaz de caer fuego del cielo y prender el holocausto, tu Dios es el verdadero. Pero si mi Dios contesta mi oración, entonces mi Dios es el verdadero. Vamos a ponernos a prueba. Y dice la Biblia que empezaron primero los sacerdotes de Baal y prepararon su holocausto. Y estuvieron desde la mañana hasta más o menos a las 3 de la tarde y nada, gritaban Baal, Baal, Baal. Y no les contestó. No contestó. Dice la Biblia que Elías hasta se burlaba. Quítale más fuerte, a lo mejor está dormido. Y no contestó. Hermanos, después le tocó el turno a Elías. Y él clamó a Dios. Clamó a Dios con ese fervor, con ese, con la fuerza que le dio. ¿Y qué pasó? Cayó fuego del cielo. Dice que consumió todo el holocausto. Hasta las piedras las consumió y lamió el agua. Hasta todo eso consumió. Dios le dio el triunfo. Dios dio el triunfo y después de eso, como toda la gente dijo, Jehová es el Dios verdadero, Jehová es el Dios verdadero. Entonces Elías dice la Biblia que fue y degolló a los 450, más los 400 mató a todos los sacerdotes, los mató. Dios le dio la victoria a Elías, hermanos. Dice un canto viejito, cuando empezamos a orar, este lugar tiembla. Y lo dice el corito, Elías oró y fuego cayó. ¿Sí se acuerdan de ese canto? Bueno, pues es referencia a esa historia fascinante. Y luego para culminar con esa victoria, Elías dice, muy bien, vamos a orar ahora sí por la lluvia. Viene en el pasaje 18, 41 al 46. Dice, vamos a orar porque Dios haga la lluvia. Y dice que empezó como una nubecita del tamaño de un piececito. Se veía hacia lo lejos, un piececito. Y luego imagino que se fue haciendo grande, grande. Y la lluvia, volvió al pueblo de Israel. La lluvia, Elías oró y cayó la lluvia. El profeta del agua. ¿Sí? El profeta del agua. Por eso les decía de fuego y agua.
Vamos a seguir adelante. Elías huyó a Oreb. Y el comentarista de la lección dice, a veces los grandes hombres no son sabios. Es fácil ver el toro desde la barrera. Elías había tenido actos increíbles y había hecho el milagro de la sequía, había tenido el milagro de la viuda de Sarepta al multiplicar la harina, había resucitado el hijo de la viuda de Sarepta. Y después de eso, la victoria sobre todo el montón de sacerdotes de Baal y Acera, la lluvia que él oró. Entonces era un hombre que conocía a Dios, era Elías. Pero hermanos, todos en la vida tenemos flaquezas de nuestra fe. Y por eso dice que a veces los grandes hombres no son sabios. Él no volteó a ver lo que Dios había hecho en su vida. Se le olvidó Elías, lo que era capaz de hacer. Lo que era y a veces en nuestra vida como cristianos se nos olvida lo que Dios ha hecho, los milagros que ha hecho en nuestras vidas. Si recordamos la última vez que Dios nos dio una sanidad, la última vez que Dios obró para una necesidad económica, algún milagro, hermanos, Dios si recordamos eso, nos armamos de fuerzas. Pero hay momentos como humanos que somos débiles y se nos olvida. Y Elías cayó en una depresión, hermanos. Elías cayó en una depresión al momento en que él mató a los profetas de Baal. La reina Jezabel, que era perversa, yo imagino que tenía una personalidad así, de esas como de las malitas que salen en las películas, salió con con un odio para vengarse de Elías, ¿no? Pues, dice la Biblia que en el pasaje del 18 dice que le dijo, Elías, a esta hora mañana ya no vas a vivir, y lo amenaza que lo va a matar. ¿Cómo la vería Elías que salió huyendo, hermanos, a Oreb? Y se fue y se escondió. A una cueva. No volteó a ver el milagro. ¿Se ha preguntado alguna vez? Voy a hacer una conexión con otro pasaje de la Biblia. ¿Por qué Jesús en la alimentación de los 5,000 les dijo que juntaran todo lo que sobrara y que juntaran las canastas de comida? Nunca se ha preguntado por qué hizo eso. Pero ya todos se habían comido, la podían haber desechado, dársela a los animales. No, pero Jesús pidió que las juntaran. ¿Saben? Yo creo, ¿saben por qué? Para que cuando dieran esas canastas, las personas se dieran cuenta y recordaran el milagro que hizo el Señor, que hizo Jesús. Y como cristianos tenemos que tener siempre en mente de dónde nos ha sacado el Señor, cómo ha obrado en nuestras vidas. Y eso va a alimentar nuestra fe. Elías estaba en un momento de depresión y llegó al momento de decirle, ¿sabes qué, Dios? Quítame la vida. Dios fue y lo buscó, hermanos. Dios fue y buscó a Elías. Le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo aquí en este pozo? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías decía, Señor, time out. Ya no puedo. Tiró la toalla. Quítame la vida. Pero Dios es bueno. Mandó uno de sus ángeles. Lo dejó que descansara. Lo despertó, lo alimentó, le dio agua, le dio comida. Lo dejó descansar de nuevo. Lo despertó, lo volvió a alimentar y después le dijo, no te duermas. Hay que seguir adelante. ¿Sí? El Señor, como les decía, el Señor buscó a Elías. Dios le habló a Elías por medio de la naturaleza. Dice que venía el pasaje, dice el pasaje de Elías en el 19:9, y se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado
a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebró las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un sílabo apacible y delicado. Entonces comprendió Elías que Dios estaba con él. Dios le habló por medio de la naturaleza. Hermanos, a veces nosotros en nuestra vida queremos que Dios responda con fuego, con viento, con algo. Queremos que Dios haga un milagro, ¡pum! Y a veces Dios nos pide esperar. Esperar y un silbido apacible entre en nuestra vida. Y cuando menos esperamos, el Dios actúa, hermanos. El Dios entra en nuestras vidas y hace un milagro. Eso fue la lección que Dios le dio al profeta Elías, pero podemos ver el amor de Dios, la paciencia que él tuvo para comprender el estado anímico con el que se presentaba el profeta Elías. Hermanos, estamos por concluir esta clase. Es demasiadas historias increíbles, hermanos. Hay demasiadas historias, demasiados detalles que en 30 minutos podríamos estar revisando. Pero hermanos, después de ver el último pasaje del profeta Elías, vemos cómo Elías va y busca a su sucesor. Va y busca al que lo va a preceder, porque Dios le dijo, ve y busca. Y va y le hace el llamamiento a Eliseo, su sucesor. Y va y está Eliseo con sus yuntas de bueyes, la habilidad para manejar tantas yuntas de bueyes. Era un hombre ocupado, Eliseo. Y Dios busca personas ocupadas. Dios no quiere gente desocupada. Dios cuando va y llama a alguien, busca a una gente que está ocupada. Y el profeta Elías va y busca a Eliseo y le deja su manto. Y le hace el llamado. Y le dice, ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser mi sucesor. Y Eliseo es listo para aceptar ese llamado, va y se despide de sus padres, de su familia, y va con el profeta Elías. Dice la Biblia que Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Y dice, en la Biblia podemos ver cómo estuvo Elías, no vio muerte, porque en la gran transfiguración con Jesús en el Nuevo Testamento, uno de los que se aparecen es Elías. Y los estudiosos dicen que Elías va a ser uno de los dos testigos que va a estar en el Apocalipsis que habla la Biblia. Entonces, sí, sigue el ministerio del profeta Elías. Hermanos, ¿qué podemos aprender de todo esto? Elías fue una persona de pasión que tuvo momentos excepcionales, tuvo sus montañas y tuvo sus valles, como cualquiera de nosotros. Hermanos, recordamos que el Señor está con nosotros en momentos difíciles, que en cualquier momento de depresión, cuando venga el espíritu de depresión, tú ores, porque el diablo viene y te dice, no hombre, ya no vale la pena seguir, mejor muérete. Hermanos, nuestra única esperanza es Jesús, nuestra única esperanza es el Señor, y Él va a traer el silbido apacible a nuestras vidas. Hay un canto que ha sido, por muchos años, fue de bendición para la iglesia, lo cantábamos antes mucho, en los tiempos, el de paz en medio de la tormenta. Puedes sentir paz en medio de la tormenta. Puedes sentir ese silbido apacible que solamente puede dar, hermanos. Esa tranquilidad y paz que muchos de nosotros experimentamos durante este tiempo de pandemia, donde este año y medio de pandemia, donde hemos pasado cosas muy, muy difíciles, pero la desesperación no ha caído porque el Espíritu de Dios nos ha sostenido. Ese silbido apacible, Dios viene y sopla en nuestros corazones esa esperanza que el Señor nos da. Hermanos,
Que esas historias increíbles nos ayuden a recordar la grandeza del Señor que nosotros creemos. Después de todo lo que hemos leído en la Biblia, dices, ¿yo para quién me sirve? Para recordarnos, hermanos, que creemos en un Dios de poder. Bendiciones, que tengan una excelente escuela dominical.